tema que hoy nos ocupa es Jesús ante la opinión pública. Dije por ahí a algunos de los seguidores que este tema iba a estar muy bueno para algunos de nosotros, sobre todo en nuestra cultura, como la vivimos. ¿Cómo vivimos nuestra cultura? Ahorita nos preocupa todo lo que todos dicen. Si hay un mal que esté aquejando a las nuevas generaciones, es precisamente la opinión pública. Porque hoy la opinión pública se versa a través de las redes sociales y llega y está machacando la opinión y está creando la opinión. No solamente se comparte una opinión, sino que se inserta, se impone una forma hasta de opinar. Entonces, ¿cómo trabajaba Jesús con esta opinión pública? Desde todos los tiempos ha existido. Antes, en lugar de Face y de Twitter y de estas cosas, ya sé lo que están pensando en chismes, pero no. Hablamos, antes del periódico existía la buena fama. Existía la buena fama. Y la fama hacía a las personas históricamente dignas de crédito o no dignas de crédito. Y nos referimos a crédito no como ahorita de que le presto o no le presto, sino nos referimos a aceptar su testimonio, a aceptar su autoridad, a aceptar lo que compartía. Ayer hubo una discusión en Estados Unidos muy fuerte en torno a la cuestión de las mascarillas y de los cuidados y de si regresar o no regresar. Y estaba la cosa bravísima. Y entrevistaron a alguien que es muy conocido en Estados Unidos, tiene un programa en HBO, se llama Bill Maher, no lo estoy pronunciando bien, pero así se llama. Y es famoso y conocido, progresista, liberal, cosas por ese estilo. Y usualmente estas personas van por el lado de la ciencia, van por el lado del cuidado, las recomendaciones que van en torno a la ciencia. Pero ya le cansaron la paciencia y en uno de sus programas, en el último que tuvo, dijo que ya era tiempo de dar el siguiente paso y no escudarnos en el miedo que hemos estado creando, imponiendo en los demás, para no tener que salir de nuestra burbuja. Digo que ahorita estamos en esa época. Y total que tanto los de derecha como los de izquierda le empezaron a tirar al pobre en Estados Unidos, tanto unos como otros, criticándolo por haber hecho estos comentarios. Antiguamente, dar una opinión de acuerdo a un grupo era suficiente para aceptar su crédito. Así funcionaba. Si eres de una buena familia, lo que dices tiene validez. Si no vienes de una familia honorable, entonces no tiene validez. Ahora, ¿cómo vivió Jesús esta situación de la opinión pública? ¿Se dejaba guiar por la opinión pública? ¿Le importaba? ¿Le afectaba? ¿No le afectaba? Históricamente, ¿qué conocemos al respecto? ¿Qué conocemos al respecto? Primero, es importante la opinión que los demás tienen de nosotros. Ya dijimos a nivel histórico, a nivel social, qué efectos tenía, pero a nivel psicológico también tiene efectos. Todos tenemos necesidad de aceptación. Ese es otro criterio que tenemos que evaluar. Todos tenemos, de mayor o menor grado, a algunos nos interesa la validación. Para los que ya estamos correteados, voy a decir don Luis, porque voltea a ver, ¿no? Los antiguos teníamos un programa por ahí que se llamaba Topollillo. ¿Cierto? Y había una canción con la que cerraba siempre Raúl Algaraz, no me acuerdo ¿Era el del domingo? No era Raúl Velasco, era otro Raúl. Era el que lo manejaba. Eso, 1000 puntos para don Luis.
Y había una canción que decía, como mi papá. Y la idea en ese tiempo era, a la hora que se cantaba, era divertidísimo cuando todavía queríamos al papá, que la cantábamos con orgullo. Y había esa búsqueda de aceptación y de validación por parte de la figura paterna. Había esa búsqueda, esa necesidad, ese deseo y ese gusto. Si alguien nos decía, si el papá decía, este es mi hijo, así como que urracas y cucarachas. Entonces había este orgullo, todavía había eso. Ahorita ya en estos días, de acuerdo a lo que veo en TikTok y en Face, ya no está tan de moda. No sé a qué edad se pierda en los pequeños este deseo de ser como su papá. Antes no lo perdíamos hasta los 17, 18 años. No se perdía. Ya después de los 17 años venía una etapa diferente, diversa, donde ya más equilibrado. Y luego a los 19, 20 volvíamos otra vez a querer hacer como el papá. Ya cuando teníamos que trabajar y ver lo que costaba la vida, todavía más lo admirábamos. Entonces, pero había este centro de validación, sobre todo hablando de los hombres. Las mujeres no sé si tengan la misma historia, el mismo chip en la cabeza. No sé si tengan la misma estructura en torno a esto de la validación, pero existe la necesidad, todos tenemos necesidad de validación y de aceptación. Todos la tenemos. El problema es el equilibrio que necesitamos para que esta necesidad no se convierta en una cadena. Y ahí entre la necesidad de aceptación y la libertad en la misión que tenemos, entre una y otra, se lleva la opinión pública. Entre una cosa y otra, y se estira. O sea, están en tensión. La necesidad de aceptación y al mismo tiempo la necesidad de tener y de gozar de buena fama. Por todo lo mencionado. ¿Cómo lo vivió Jesús? El Padre Antonio, en su libro, va describiendo paso a paso en cada una de las distintas relaciones cómo vivió Jesús la opinión pública. Vamos a empezar con la básica. ¿Dónde se nos forja a nosotros una opinión pública? Bueno, antiguamente hasta los 20 y tantos años era el centro donde se formaba nuestra opinión pública, ¿no? Nuestra buena fama y todo. La forma en que nos relacionábamos con la sociedad era a través de la familia. Y era la única ventana que teníamos a veces hasta que no nos presentaban ante la sociedad, ya que estábamos decentes. Ya que éramos decentes y dignos de ser presentados, porque hasta cierta edad no nos presentaban, Estos son mis hijos, y decían son mis hijos en genérico, y presentaban al ejército. Pero no había una distinción así particular, no existía ese tipo así de este es Jorge Ricardo, este es Miguel Ángel, este es Juan, este es Pedro. No había eso. Estos son mis hijos, y ahora le váyanse a jugar al monte. Existía eso. En la actualidad ya no funciona de esta manera. Nuestras ventanas hacia la sociedad son muchas y hay muchos que intervienen en la formación tanto de la buena fama que tenemos y gozamos, como de la forma en que la opinión pública se manifiesta ante nosotros. Yo les digo, hasta hace algunos, ¿qué les gusta? 7, 8 años, del presupuesto del país había una cantidad que se dedicaba, y no es por debajo del agua, con recibos y con todo como, o sea, una cantidad que se les daba a los grandes periodistas, figuras de los noticieros, para que se encargaran de favorecer la opinión pública. O sea, de fomentar que la opinión pública fuera favorable a determinadas personas. Y había una cantidad de periodistas en esto que recibían cantidades soberbias, hablando a veces más que un senador, que un diputado, que un gobernador.
O sea, nada más para trabajar en esto. Hoy en día ya no se vive eso. Bueno, pero volviendo a lo que nos ocupa. ¿Cómo vivió Jesús esto? En su familia. ¿Qué opinaba la familia de Jesús? ¿Cómo vivió la opinión de su familia? Ya estaba loco. Bueno, podemos decir, hubo algunos que pensaron que se había vuelto loco y lo querían sacar de circulación. Se lo querían llevar a su casa. Pero tenemos que hacer y equilibrar esto. También nos hubiéramos podido ir entre sus seguidores, había 4 primos hermanos y su mamá. Sí había también algunos dentro de su familia que lo descubren y lo descubrieron como el Mesías. Entonces, pero sí tiene que enfrentar en su familia esta incomprensión y también él tiene que manifestar que no son los lazos familiares lo más importante. Esto es algo importante porque a nosotros, sobre todo en México, si es mi pariente le doy el trabajo. No, oye, pero no sabe hacer nada, no importa. Y esto lo vemos mucho en todos los puestos y en todas las empresas. Si es el dueño de la empresa, dice, es mía y yo sabré lo que hago. Y si es el gobernante o el político, dice, es el que me conviene a mí, yo sabré lo que hago. O sea, igualita la respuesta. Él establece muy claramente su libertad frente a los lazos familiares. Muy claramente. Y esto no es rechazo, sino es aprender a relacionarse dentro de la familia sin un sometimiento, sin un perder de vista nuestra identidad, nuestra capacidad, nuestra conciencia, nuestra libertad. Y también la responsabilidad. O sea, no se puede perder de vista, tranquilo. Yo sé que esto es muy fuerte. El punto es, no es un rechazo, es interdependencia, es libertad, pero también es compromiso responsable. O sea, para poder, y él manifiesta esta apertura, este horizonte. Primero ante su familia. Ahora, en cuanto a sus apóstoles en general, ¿cómo trabaja la opinión de los apóstoles en torno a Jesús? ¿Le afecta, no le afecta? ¿Los toma en cuenta, no los toma en cuenta? ¿Cuál Sí, es? Sí, perdón. porque les pregunta cuando les dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Y después, ¿ustedes quién? 1000 puntos. Y aquí está tal cual, la confesión de Pedro, aquí está presente. Y la pregunta a todos sus hijos. ¿Quién dice la gente? ¿Quién dicen ustedes? Entonces, aquí este punto es, sí toma en cuenta lo que piensan, lo que sienten, pero lo toma en cuenta para iluminarlo, para corregirlo, para indicar por dónde es. Ahora sí que deben de llevar su propia opinión, no impone, pero sí expresa con claridad canales para que no se pierdan. Porque es muy fácil este punto de perdernos a veces. Es que si dice que estábamos en una ocasión y vino de visita un cardenal y estábamos en el Toreo de Tijuana, ya no existe, por cierto, ya es una plaza, centro muy bonito, centro comercial, popis. Y estábamos ahí en el Toreo y el padre que se había encargado de organizar la bienvenida al cardenal se aventó una frase como quería que le aplaudieran y que le aplaudieran fuerte. Y el grito en paz descanse del padre fue: apláudale al cardenal, es Cristo mismo en la tierra. Y el cardenal le tranquilo, padre. O sea, no es que no fuera cierto lo que estaba diciendo el padre, pero lo estaba poniendo de una manera en que él mismo dijo: no, vamos poniendo las cosas tranquilas, así sí representa a Cristo en la tierra, pero cualquier bautizado también. Entonces,
sin la exageración, sin el... Porque de es Cristo en la tierra, pues lo que diga entonces va a ser, no, lo que diga de acuerdo a la palabra, lo que diga de acuerdo al Evangelio, lo que diga de acuerdo a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia. O sea, se tiene que tener esa conciencia. O sea, porque si el cardenal, no, Dios guarde la hora, a ninguno le pase, ¿no? Pero si se nos vuelve loco y dice una cosa que no está bien puesta, decimos, no, estaba padeciendo delirio, ya estaba con demencia senil, así como estamos viendo a Biden ahorita. Dice, ¿a poco puede tener un presidente de Estados Unidos demencia senil? Pues sí. Cualquier persona mayor de 80 años puede tenerla y él va para allá. Y a veces menos de 80. No. Desde 70, 75 para arriba ya empiezan a aplicar. Tan sencillo como algo práctico. En el seguro social, si una persona de esa edad tiene que ir acompañada de alguien, porque si no, no hay la certeza de que lo que dicen va a ayudar a la persona. Pero bueno, en torno a sus apóstoles sí toma en cuenta, les corrige cuando sus opiniones no son de acuerdo al proyecto o a la misión de Jesús. Y esto es algo que también nos hace falta a nosotros. En torno al pueblo, ¿cómo experimenta la relación? Porque el pueblo también tiene su opinión. Ahora, ¿todo lo que dice el pueblo es palabra de Dios? No. Eso se llama demagogia. Decir eso se llama manipular al pueblo para hacerle creer cosas que no aplican. Y era cierto en tiempos de Jesús y es cierto ahorita. Así, ay, padre, ¿cómo que el pueblo no tiene la razón siempre? No, yo he visto al pueblo a veces queriendo linchar gente. Con razón o sin razón lo quieren linchar, pero siempre está mal linchar a alguien. Y yo lo he visto. Así, ay, padre, ¿cómo que lo he visto? Sí, en la televisión. Nuestro encargado de política exterior, ¿cómo se llama? Marcelo Ebrard, a mí no me cae bien porque él, siendo jefe de la policía del DF, jefe de seguridad, dejó que le lincharan a 2 policías. Digo, eso de dejó, no metió la fuerza pública porque no quería ir contra el pueblo. Si el pueblo no está bien, para eso está la fuerza pública. Y yo sé que hubiera sido a lo mejor un desastre. O sea, que a lo mejor hubiera habido muchos golpeados, hubiera habido más problemas. Pero la justicia no está en razón de la opinión. Pues otro Poncio ya nomás actualizado. No, pues sí. Y a mí por eso, desde entonces, no me cae bien. A mí no. Una persona que deja morir a alguien que trabaja para él o con él, no se me hace una persona honorable. Gracias a Dios. No. Lo traía aquí. Lo bueno es que ahorita no hay campaña, así es que aunque publiquen esto no va a haber problema porque no estoy haciéndole promoción. Pero yo creo que lo van a lanzar para... Yo creo que lo van a lanzar para el siguiente presidente de la República. Pero bueno, mi opinión es en torno a ese acontecimiento concreto. Tampoco me cae bien, pero es muy inteligente, eso no se lo quita a nadie. Y muy astuto, pero a mí la otra parte no. Todavía lo tengo aquí grabado, la imagen de los policías. Bueno, el pueblo también en tiempos de Jesús es muy fluctuante. A veces lo quieren hacer rey, pero a veces también lo quieren crucificar. A veces también lo quieren apedrear. A veces también lo siguen para que les dé de comer. Lo siguen por interés. El cardenal Sandoval Iñiguez se metió en problema con un procurador porque se le ocurrió decir que estaba maiciado. Para los que no son de campo, les voy a explicar eso de maiciado. ¿A quién? ¿No? Maiciado. ¿A quién se le maicea? A las gallinas, a los gallinas, a los puercos, a los burros. El cardenal le dijo que él estaba maiciado. ¿Qué quería decir eso? Que alguien le estaba dando de comer. O sea, que alguien le estaba pagando, que alguien le estaba... Y lo denunciaron y tuvo que pagar su multa por decir eso.
Y por cierto, también en una ocasión se metió en problemas con don Marcelo Ebrard por eso. Muy, muy divertido. Entonces, pero el punto es muy fluctuante y es muy fácil de manipularse. En una época antigua, en la iglesia, para escoger a los papas, se hacía la votación y estaba el pueblo presente. O sea, y era de levantar la mano, era de opinar, era de decir quién. Pero luego se tuvo que quitar esa forma, porque también había algunos que decían, este es mi gallo y vamos moviendo el agua para que funcione. Entonces se tuvieron que poner procesos al grado de encerrar a los cardenales, cero contacto con nadie. Va a decir, ay padre, ¿por qué se hace eso el cónclave con llave? Para que nadie se meta en lo que no le interesa. Y para que los interesados nada más se dediquen a lo que les corresponde. Entonces, cada que se pone una regla, una ley, es por algo. Es por algo. Entonces, alguien por ahí dijo, no, encerraditos. Si padre no tiene pelos en la lengua, no, pero barba sí. Perdón. ¿Cómo era la relación de nuestro Señor con los fariseos y los saduceos y con el alto clero, con los sumos sacerdotes y con la gente popis de su tiempo? Pues les decía lo que les tenía que decir en el momento y sin adornarse la nadita. ¿Cómo va? O sea, les decía, les hablaba con la verdad, siempre una verdad en caridad, ojo, porque a veces, ahorita yo te voy a cantar el precio aquí y esto y lo otro, sí, mi hermano, pero si no lo haces con caridad, es una bofetada al prójimo, y eso lo dijo el Papa Benedicto, Papa Emérito, tal cual, la verdad sin caridad es una bofetada al prójimo. Entonces, el hecho de que él hablara con la verdad no quería decir ando buscando pleito, ando buscando cantarle el precio a alguien. No. Recordemos que él siempre buscaba su salvación, su conversión y en última instancia aquello que podía hacerlos verdaderamente felices. El problema, parte de la opinión de estas personas se ve afectada por sus intereses. Es este punto. Por ahí en las Paulinas, ay, menos más, no, en Buena Prensa me encontré, se van a enojar porque los comparo unos con otros, ¿no? Este libro que se llama Los últimos días de Jesús. El autor se llama Francisco Bobón, B grande y B chica. Y en este librito, él maneja la idea. Todo el libro trata de los últimos días de Jesús. Primero, cosas que a veces no sabemos. Ahorita cuando les hablo yo de los intereses que tenían estas personas, cuando a uno le tocan los intereses la cosa se pone difícil. Si alguien, cuando sacaron a reducir estos pagos que hacía el gobierno a todos estos periodistas, a casi a todos los periodistas los corrieron de sus trabajos. O sea, no era algo ilegal, no era algo que fuera perseguido por la ley. Pero no era honorable. Pero no era muy honorable que le estuvieran a uno dando a tole con el dedo y que lo que uno siempre pensó fuera comprobado. O sea, que los tenían maiciados. Entre ellos estuvo Carlos Loret, de casualidad, porque Carlos, ya ve que estaba muy querido y de repente... Carlos Loret de Pola, este otro señor... López Dóriga, muchos de este grupo salieron disparados, sobre todo los que más cobraban y los que tenían más poder en cuanto a opinión pública, en cuanto a rating, en cuanto a esto, casi todos los corrieron de sus distintos trabajos. ¿Por qué? Porque cuando alguien es capaz de presentar abiertamente lo que es la realidad de la otra persona, ya no hay a dónde esconderse. Entonces, el Señor les presentó la verdad con todas sus letras y esto provoca que sus intereses se vean tocados, que se sientan inseguros en sus comodidades, que no se conserve para los que están, o sea, si yo estoy haciendo negocio
los que vendían esclavos en su tiempo, estaban haciendo negocio. Era negocio lo que estaban haciendo. ¿Qué les importaba el sufrimiento, la dignidad, la persona? No les importaba para nada. O sea, ¿cómo buscaban? No tiene alma, no es persona, lo tengo que cuidar. O sea, todas estas mentiras alrededor, y cuando alguien se las bombardea, se las resquebraja, pues obvio, y podemos hablar aquí también de los poderes políticos en tiempos de Jesús. Se ven amenazados por su enseñanza, y esto es en última instancia lo que le causa la muerte a Jesús. Si yo les pregunto, ¿cómo fue la muerte de Jesús? O sea, estamos hablando de la forma de ejecutar la pena de muerte. ¿Cómo fue? Fue fraudulenta porque fue en la madrugada. Y ese fue el proceso legal. Ese es el proceso legal. También lo presenta. El proceso legal amañado. O sea, amañado en muchas de sus formas. Pero la forma de ejecución, ¿es judía o es romana? Romana. Ahora, ¿los judíos podían ejecutar personas en tiempos de Jesús? No. ¿Podían condenar? Por eso se van allá. Sí podían condenar, pero no tenían la capacidad de decir, o sea, lo ejecuto. O sea, podían condenar, pero luego tenían que pasar la causa. Y ahí vemos las triquiñuelas. La opinión pública es manipulable. Los poderes, los que están cómodos, los que están, dice un profeta por ahí, Joel, los que están como vacas en engorda listos para el matadero. Me encanta la ternura con que lo dice el profeta. Estas cosas no sé por qué me acuerdo, así se me graban. No me puedo grabar un versículo 2, pero estas frases sin esfuerzo se me quedan, ¿no? Bueno, estos que están de esta manera, es muy fácil que a la hora de presentarse Jesús les pasara lo que les pasó. O sea, que reaccionaran de la manera en que reaccionan. Como todos los dictadores y como todos los prepotentes y como todos los bullies, los abusadores, cualquiera que atenta contra su dominio se vuelve un enemigo, se vuelve alguien al que hay que marcarle. Es muy interesante cómo presenta todo eso, todos esos detallitos que a veces a otros se nos pueden pasar, pero es una cuestión. Dice uno, ay padre, ¿a poco ahorita todavía se puede crucificar a alguien? A cada rato se crucifica. A cada rato, por cosas buenas, por cosas malas y por cosas intermedias. Aparecimos en noticias internacionales. Digo, Tijuana apareció en noticias internacionales en menos de un mes 2 veces por el asesinato de 2 periodistas. Somos el primer país asesino de periodistas y de sacerdotes. Tenemos el mismo primer lugar en los 2 a nivel mundial. Y la sorpresa para los europeos es que no estamos en guerra. Es el único país de los que están en el top 10 de asesinatos de periodistas y de sacerdotes que no está en guerra. En guerra armada. No es una guerra declarada o oficial. No hay situación de guerra. O sea, pero aparecieron en este caso los 2, ¿no? El caso de un reportero que se llama Margarito, y para los que somos de aquí de la región, Lourdes Maldonado, muy conocida también, porque con ustedes, reportando, Lourdes Maldonado, para descanso. Entonces, el punto al que voy, en este aspecto, la cuestión de la opinión pública, ¿afecta o no afecta todavía a nuestros días? Sí afecta. Sí sigue siendo. Ahora, esto es nos falta nada más en torno a los niños. ¿Cómo era la relación de Jesús con los niños? Yo creo que Los valoraba. O sea, los valoraba. y era muy tierno con ellos. Era tierno, cariñoso. Los ponía de ejemplo. Los ponía de ejemplo. O
Se están diciendo todas las cosas positivas, pero hay una que no están diciendo, que es algo que nos puede costar, nos puede costar aceptar. No era una relación facilona ni confianzuda. O sea, este punto va a decir, ay, padre, ¿cómo que ni facilona? O sea, esas son relaciones facilonas. En Tijuana, los que tenemos aquí en Rancho Abolengo, o sea, nos llevaban de las primarias cada año al hipódromo. Sí, sí. Nos llevaban a las fiestas de Día de Reyes. O sea, ninguna primaria, usualmente las primarias en Tijuana eran muy siniestros, muy así como muy laicos y muy reservados, muy separados totalmente de cualquier cuestión religiosa. Pero ese día nos llevaban a todos. Ese día no era el día del niño, era el día de Reyes, porque era su devoción de él. Entonces, pero nos estuvieron maiciando a todas las generaciones de niños durante unos 30 años. Yo hablo de mi generación, al menos unos 10, 15 años más para atrás y otros 10, 15 más para adelante. O sea, era la fiesta del hipódromo, era la fiesta del Día de Reyes. Y era esto, mover la opinión pública. Entonces, esas son relaciones facilongas y convenencieras. No son en bien de la persona. Nuestro Señor no tenía eso. Hay algunos que, ay, para ganarme a los niños les voy a dar chocolates todos los días. No te lo estás ganando, lo estás esclavizando. Eso no es ganártelo, eso no es ayudarle. Lo estás comprando. O sea, el Señor no hacía eso. O sea, no es lo mismo. Y mantenía ahora su dinámica de maestro, de pastor, de alguien que vela y cuida, ahora sí, a los niños. Velar y cuidar también es estar al pendiente. Una fiesta que a mí no me gusta, esta de Halloween, es porque se hace eso exactamente. Dice, ay padre, a usted no lo llevaban a pedir dulces. Yo sí iba también cuando era niño. O sea, eso no quiere decir que entonces estaba bien y después no. Debo decir que donde yo crecí había 6 casas y conocíamos a todos. Y que era una fiesta normal. En aquel tiempo no había ninguna crítica religiosa ni nada que se le pareciera. Al contrario, hasta en los calendarios salía la fiesta del 31. Era muy diferente. Así, pero la función era la misma. A la hora, él no cae en esas dinámicas, que es muy fácil que se caiga. También en aquellos tiempos se caía y también en los nuestros. O sea, el ayudar, el respetar, el cariño, el afecto es noble y bueno, pero no va manipulado, no va con dobles intereses. En ninguna situación. Muy bien. Hay un punto más. Ahora vamos a hablar cómo trató Jesús a la gente. O sea, cuando hablamos de la gente, ¿de qué estamos hablando? Hablamos de la multitud, hablamos de sus discípulos, hablamos de qué estamos hablando cuando hablamos de la gente. Bueno, a mí me suena así a multitud, a bonche de personas. Indistinto, ahora sí, sin nombre, así como hacían los papás, aquí están mis hijos y ya nos conocieron, ahora sí, despáchenos. ¿A qué nos referimos? ¿Cómo los trata? Ya vimos cuál era la forma en que se relacionaba con todos los grupos. Ahora vamos a ver cuál era la forma en la que Jesús, y esto vale para todos, vale para todos. Primero, Él los trataba siempre sin disminuir las exigencias. Así que, ay, padre, ¿qué se trata eso de sin disminuir las exigencias? Cuando lo abandona la mayoría de la gente porque su discurso del pan de vida no les llegó, no les gustó.
O sea, hubo muchos a los que no les gustó. Y se fueron. Y cuando se acerca a sus discípulos, no, ya no me vayan a dejar, por favor, porque ¿qué va a hacer? ¿También se quieren largar, desgraciados? Estoy parafraseando. ¿También ustedes quieren irse? O sea, él no disminuye la exigencia. O sea, la opinión pública lo tiene sin cuidado. O sea, es libre. Él tiene claro que hay límites también para esta libertad. ¡Ojo! Para la libertad tiene límites. Sí, si no tiene límites ya no es libertad. Se puede llamar de muchas maneras. El no escandalizar, por ejemplo, a los niños. Dice, es muy importante tratarlos con afecto, con respeto, pero también es importante no escandalizarlos. Y la condena que pone para eso está... Más le valdría que le amarraran una piedra de molino. Le dice, ay padre, esto se nos olvida seguido. Sí, sí se nos olvida. Que no se te olvide. Que no se nos olvide. Que no se nos. Me gusta más. Entonces, él es muy libre, no disminuye la exigencia, sí reconoce los límites. O sea, este límite de no escandalizar, de no ser piedra de tropiezo, de no ser un motivo de caída para otras personas. Lo tiene muy claro. Y la iglesia lo conserva, A la hora que es el concilio de Jerusalén, el hecho de que se les pida a los que vienen de pueblos que no son judíos no comer la carne inmolada a los ídolos y abstenerse de las cuestiones de impureza y de impureza graves, lo voy a decir tal cual, abstenerse de la fornicación es la palabra que se usa. Y la palabra fornicación en ese tiempo se usaba para describir el contratar prostitutas o prostitutos. O sea, a eso se refería. A eso hacía. Abstenerse de la carne morada y de la fornicación. Fueron las dos cosas que pidió el concilio para los que no venían del pueblo de Israel. O sea, es el mínimo, pero es un motivo para el bien del hermano. Es para no escandalizar, para no perder al que tenga una fe pobre o delicada o sin la fortaleza que necesita. Entonces, ¿cuál es el límite de mi libertad? Es la caridad hacia el prójimo. O sea, lo menos que puedo hacer es la caridad para con el prójimo. Y esto no es por su opinión, es porque es hijo de Dios, porque es mi hermano, porque es llamado también. Entonces, este aspecto no se nos tiene que perder de vista, porque en ocasiones pensamos que nuestra libertad nos justifica hacer lo que sea, y no nos justifica hacer lo que sea. Y les podría poner algunos ejemplos muy divertidos. Uno de esos ejemplos divertidos, llegaron a buscarme unas hijas de Dios que se dedicaban al oficio más antiguo, al segundo oficio más antiguo de la humanidad. Llegaron a buscarme y me fui con ellas. Y cuando regresé me empezaron a dar carrilla. Que por qué venían a buscarme, me buscaban por nombre. Y luego le digo, no, yo encantado de la vida que empezaran a buscar a otro. Vienen a buscarme porque ningún padrecito les quiere ir a celebrar un responso a las que matan. Y yo les dije que si no encontraba, que aquí estaba a sus órdenes. Entonces, si vienen con alguien más, yo encantado de la vida. Lo único que les pedí es que no fueran solas. Que siempre fueran 2 o 3. Entonces, pero el punto ahí es, si no quieren que vaya, yo encantado de la vida. Pues, o sea, vamos siendo más los que se animan a ir a ese tipo de cosas. Pero sí me tocaba, cuando estaba en el seminario mayor, por cierto, en la calle 10ª, me tocaba seguido acompañarlas. Entonces, pero el punto es, la idea, ¿cómo que vienen a buscarte por nombre? Le digo, también tienen mi número. Sí lo tenían. Era nada más para los que iban a rezar y eran diarios. O sea, yo iba y siempre las acompañé directo
porque siempre las velaban ahí en los del DIF, que están ahí por los fundadores. Siempre era ahí. Y siempre tenían que cooperar entre ellas para todo lo que tenían que hacer, porque nunca tenían nadie que les hiciera el paro. Pero bueno, cosas como esta, no sé por qué salió el tema, por lo del escándalo, yo creo. Entonces, pero sí hay cosas de este tipo. La opinión puede ser muy dura, pero tenemos que tener en cuenta, la libertad no lleva al escándalo, pero tampoco priva al prójimo, ¿eh? La idea es siempre que no se nos olvide el rostro del prójimo. Entonces, el límite de la libertad es la caridad con el prójimo, aún en situaciones como estas, ¿eh? Aún en situaciones de que, ¿cómo? Ese no es su problema. Bueno. Yo donde tengo atorado, y antes de que me acordé, sobre el aborto. Ya ves que ha estado mucho que pro la vida y que firmen y esto, que por cierto yo no firmé, de una ley que se tardó mucho en poner, donde la mujer sí tiene, o sea, el don de la vida es un don, pero si se hace de una manera legal, el aborto tanto para católicas y no católicas, yo sí creo que sí se tiene que respetar, tanto la ley como a las mujeres que lo practican, porque ahí ya lo que tendríamos que hacer como iglesia es formar a las jovencitas con los valores para que promuevan y respeten la vida. Y de lo demás, ahí sí se tiene que respetar, porque para empezar no les vamos a mantener los hijos. Sí se los podemos mantener. Es más viable eso, siempre se ha podido. Siempre se ha podido. O sea, una de las obras de asistencia que siempre ha tenido la iglesia es precisamente el de los orfanatorios. Siempre los ha tenido. Con fallas y con eso no hay ninguna institución perfecta, pero voy a hablar del único hospicio que conozco, el Hospicio Cabañas, en Guadalajara. Sí. En Guadalajara. En ese hospicio de ahí han salido hasta gobernadores, sacerdotes, religiosos, religiosas. O sea, han salido, y esto no es nuevo, no es nuevo, o sea, estamos hablando de algo ya de muchos años de existencia, y siempre ha habido. Ahora, el punto es, cuando se habla del derecho a la vida, el derecho a la vida de cualquier persona es un derecho que es más importante que cualquier otro derecho. Es el derecho más importante que existe. Y es sagrado. Decimos que la vida, el único dueño de la vida es Dios. Yo estoy de acuerdo en que no tendríamos por qué llegar ni a juzgar, ni a perseguir, ni nada que se le parezca, ni condenar a ninguna persona. En eso estoy de acuerdo. La caridad no se exige que estemos abiertos siempre a la misericordia y a la empatía, no. Pero también nos exige la justicia. Y no hay nadie que tenga la capacidad de decir quién vive y quién muere. Quienes se toman estas capacidades usualmente son asesinos, son fanáticos, son personas de mal. O sea, quien dice yo tengo la capacidad de decidir quién vive y quién muere, se pone en el lugar de Dios. Y tampoco tiene derecho a quitarse su propia vida. Ningún hombre. Ningún hombre y ninguna mujer tienen derecho a quitarse la vida. De hecho, si intentas quitarte la vida en los países civilizados, aunque no quieras, te meten a centros de tratamiento psicológico. Aunque no quieras. O sea, no es que tú quieras. No existe. No tienes derecho a concluir ni tu vida, ni la vida de nadie más. Ahora, si tú puedes terminar con la vida que te va a estorbar, ¿lo puedes hacer? No, porque eso es lo que hacen los asesinos. Terminan con la vida de aquellos que les estorban. Eso es lo que hacen. Y es un derecho a la muerte o el derecho a no tener hijos. Tú tienes derecho a no tener hijos. Yo no corro peligro de tener hijos. Así, padre, ¿por qué no corre peligro? Porque estoy alejado de las acciones que los fabrican. Si tengo todo el derecho del mundo a
a mantenerme únicamente para el Señor. Y es muy fácil, si no es que me tropiece, me caiga, pero sí es muy fácil. Siempre dentro de los males hay que buscar el menor, pero cuando hay un bien mayor intermedio, es un bien y es un mal, siempre tenemos que escoger el bien. No hay elección hacia el mal. O sea, el mal menor, cuando hay un bien declarado evidente, como es el don de la vida que a nadie le pertenece, ni un doctor, o sea, un doctor, si yo llego, no puede decidir él si vivo o si muero, porque no es su decisión. Su obligación es tratarme para ayudarme, y de hecho existe en el juramento hipocrático que hacen todos los médicos y todos los enfermeros y todos los que trabajan en estos lugares: no hacer daño, no dañar, defender la vida, no dañarla. Siempre. Entonces, no hay un derecho que privilegie el que alguien pueda decidir sobre otra vida. No existe. O sea, puede existir legalmente. Eso no quiere decir que sea justo. O sea, no es justo. Ahora, que las personas que abortan están en una situación, me refiero a las mujeres concretamente, en una situación de desprotección. Sí están. De desinformación, sí están. Y cada vez van a estar más mal, sí. Porque cada vez están empezando las experiencias o las prácticas sexuales más jóvenes. O sea, si están empezando a los 11, 12 años y todavía para muchas cosas y efectos siguen siendo todavía infantes, porque hasta los 18 empiezan a ser personas, entre comillas, que tienen derechos en la libertad y la capacidad de decidir su futuro. Pero si están empezando en esas, es obvio que va a haber cada vez más y más. Entre menos respeto a la dignidad de la persona, y eso me refiero, hombres y mujeres, porque pues, se le carga el peso al que lleva el costalito. Sí se le carga el peso, no hay discusión sobre eso. Porque el hombre puede ser cobarde, correr y esconderse y abajo de las faldas a veces de su mamá o de su papá, que son los primeros que dicen, dile que no lo tenga. O sea, son los primeros. Pero eso no es la actitud cristiana siempre y católica y justa, es defender la vida de las personas. Siempre debe ser lo primero, el respeto a la vida, porque es el don que le da estructura a todos los demás derechos que tenemos. Si tenemos el derecho a la vida, tenemos posibilidad a todos los demás derechos. Que puede ser una vida lastimada, que puede ser una vida difícil, que puede ser... Sí puede. Pero tampoco hay garantías que porque tenga papá y mamá va a ser una vida fácil. Porque no existen las garantías. Entonces, pero sí existen. Y el trabajo de la iglesia es siempre tener abiertas las puertas a la vida. Si hay alguna persona y nos enteramos, de hacer todo lo que está en nuestras manos por respetar esa vida. Y no importa aquí la opinión pública, porque la opinión pública es manipulada y a veces nos llegan por donde nos duele. Es que como si es una violación vas a defender al violador. No estoy defendiendo al violador. El violador merece un lugar especial en el infierno y un lugar especial en la cárcel. O sea, ¿sí? Y entre más rápido esté ahí, mejor. Y ahí que tenga su espacio para arrepentirse, muy bien que le eche ganas. Pero, igual, ¿cuántos de esos casos tenemos? No llega ni al 2% de los abortos. Me estoy yendo largo. Ni al 0.002 de los casos. Entonces, ese caso, padre, que uno de cada 1000, uno de cada 10,000, uno de cada 10,000 a lo mejor. Uno de cada millón a lo mejor. Pero sí se nos manipula. Y esto, la manipulación llega a tal grado, Estados Unidos, y no solamente Estados Unidos, Canadá y otros países de este corte liberal, pagan dinero, dan dinero a nivel internacional para que se promueva en los lugares donde no quieren que se reproduzca la gente. Donde no quieren que se reproduzca la gente, pagan. O sea, pagan, mandan todo lo que necesitan porque pues, ni se imaginan la cantidad de dinero que genera este negocio.
porque es un negocio. Y lo patrocinan, lo promueven, lo pagan, porque no quieren que se reproduzca la gente. En México tienen, ¿qué les gusta? 30, 40 años hablando de que somos un país con demasiada población. No tenemos ni la tercera parte de habitantes que tiene Estados Unidos. O sea, los países de Europa, que caben casi todos juntos a excepción de Rusia, que caben casi todos en México, cada uno tiene 80, 90 millones de habitantes y caben en Chihuahua, caben en Sonora, caben en... Pues allá sí quieren que se reproduzca. Y de hecho pagan para que tengan hijos. 15, 20 mil, 30 mil euros. Acá ya no queremos que nazcan más. ¿Por qué? Porque son mexicanos. Y tienen un defecto que siempre van a ser morenos. Y no queremos ya morenos en el planeta. Eso es lo que están... Esa es la realidad, es la verdad que está detrás de este tipo de promoción. Porque de allá nos viene esto, esta ideología. O sea, no queremos que se reproduzca. En México tenemos ahorita 130 millones de habitantes y se me hace que estoy exagerando. Y en Estados Unidos tienen 340. Entonces, dice, ay, ¿es más grande Estados Unidos? Sí, pero hay muchas partes que son inservibles para que eviten las personas. Entonces, y no está superpoblado tampoco Estados Unidos, pero no quiere más, o sea, no quieren muchos países esta reproducción. Y se genera el ambiente, la fragmentación. Nuestros antepasados, digo, yo hablo por los míos, nuestros antepasados judíos, hablo por los míos. Si ustedes no son de ese grupito, no se agüiten. La parte de aquella tierra y de aquella tradición que yo traigo, si algo valora, si algo quiere, si algo ve como bendición de Dios, es una familia amplia. Una familia amplia. Si algo ve como una bendición. O sea, no hay mayor bendición que una familia grande. No hay mayor bendición. Ahorita, díganle a alguien, Dios te lo pague con muchos hijos. A mí, del mercado, no, mejor así está bien, no me diga nada. No me dé las gracias. O sea, dice una espérate. No sabes lo que estás diciendo, no sabes lo que estás pensando, no sabes... No ves. O sea, si Dios te da 10 hijos, te va a dar para mantenerlos y para pagarles y para ayudarles, hasta para que desperdicien. Los antiguos tenían, cada niño viene con su torta debajo del brazo. Ahorita ya no se ve así. Ahorita, y si ponen TikTok, algún día me voy a arriesgar y lo voy a poner, para que vean cómo presentan. A mí me sorprende porque hay las dos versiones. La versión de aquellas que dicen, para los que decían que iba, aquí está quien me arruinó la vida, y ponen a su gigantón o a su gigantona o a sus. Entonces, sí hay quien les dice así, me decían que iba a arruinar mi vida y lo presentan, y están las otras versiones. O sea, de cómo espantar. Pero bueno, el punto aquí vamos. La opinión pública nos presiona, en este sentido nos presiona en el sentido de los niños, de los bebés, del aborto, pero también lo hacen temas como el divorcio. Si ya no te cae bien, déjalo. Oye, no, eso es lo que dices cuando ya no te gusta un abrigo o unos zapatos, o ya no te gusta, tíralos o regálalos. A alguien más le van a servir. Pero ahorita la opinión pública es manipulada para fomentar este tipo de cosas. Pero eso no es lo que defendemos como cristianos. O sea, no podemos nosotros estar a favor de ninguna de estas cosas porque atentan contra el núcleo de nuestra fe. O sea, si el límite de la libertad siempre es la caridad al prójimo.
Y no hay mayor caridad al prójimo que contra aquel que no se puede defender. No me acuerdo si fue ayer o fue antier que salió esa lectura. Fue en la semana que estuve de vacaciones. Que los órganos más débiles son los que necesitan mayor decoro y cuidado. O sea, está hablando dentro de la comunidad. Y esto del aborto ya existía desde tiempos de San Pablo. Ya había. O sea, ya había personas que tenían estas ideas o estos egoísmos desde entonces, con 5,000 millones menos de habitantes en el planeta. Pero bueno, la conclusión en torno al tema de la opinión pública. Nuestro Señor no se deja limitar ni manipular por ella. No le interesa. Le interesa concretamente el prójimo, le interesa la caridad, le interesa la libertad y el compromiso. Eso es con su misión, con la misión que le ha encomendado al Padre. La opinión, Él pone el límite en no escandalizar. Eso es lo único. Y curiosamente, no escandalizar a los más débiles, a los más frágiles. Quien escandalice a uno de estos pequeños, esa es la expresión así que utiliza. Ese es el único límite que nos pone. ¿Y por qué hay que tener cuidado con la opinión pública o con la fama que podemos tener? Dice el Padre Antonio, usa 5 palabritas para describir lo que es la fama, lo que es la opinión pública. Es humo. Es cambiante, es fluctuante, es engañosa y es subjetiva. Es humo, es cambiante, fluctuante, engañosa y subjetiva. Por ahí Santo Tomás de Kempis dice: no somos más porque nos alaben, ni menos porque nos desprecien. Lo que somos delante de Dios, eso somos, ni más ni menos. Nos quedan 1 minuto. No sé si tengan alguna duda, pregunta, queja. Eso queda, ya si se quieren quedar más tiempo, eso es otra historia. Esa ya es otra historia. Pero ya les dije que yo cobro tiempo extra. Así me va a decir don Luis, con todos los 5 o 10 minutos que se va robando de vez en cuando. Padre, perdón, exactamente, bueno, para no equivocarme, ¿cómo es más o menos escandalizar a un niño? ¿Cómo es escandalizar? Hay muchas formas de escandalizar a un pequeño, a un niño, entre otras cosas con el mal testimonio. En ocasiones hay cosas que a nosotros se nos hace fácil. Voy a poner un ejemplo sencillo de la vida del campo. Un pastor tiene que estar atento para ver al lobo y a los lobos antes de que lleguen a su rebaño. Si yo meto a un lobo al rebaño y se comen mis gallinas, se comen mis corderos, se comen mis borregos, es una forma, es la imagen para hablar del escándalo. Si yo no formo a un niño, a una niña, para que sepan distinguir lobos la diferencia, ¿cuál es la diferencia entre un lobo y un perro de casa? Pues que el perro está más o menos educado y a lo que forma de cómo... Ojalá y esté bien educado. O que es bueno y no me hace daño. Está para defenderte y el otro está para hacerte daño. Hoy tenemos el problema de que muchos, si alguien les dice algo bueno, lo toman como una amenaza. Y si alguien les dice algo malo, lo toman como, este es mi amigo. O sea, hay por ahí alguien de tu TikTok que dice, si alguien te ofrece
cerveza, drogas, habla de más cosas, ¿no? Dice, ese no es tu amigo, ese es tu hermano. Y si uno, ¡ay, en serio! Así. Entonces, escandalizar implica no dar los criterios, no dar las formas, no dar la capacidad para aprender a distinguir, no para cuando tú quieras que el otro lo considere. Yo le digo, ¿a qué edad tiene un niño que saber decir no a drogas? ¿A qué edad? Pues para mí siempre tiene... O sea, sí, pero ¿a qué edad ya se tiene que enfrentar con esto y estar listo para responder? A los 15, En secundaria, ya llegas a la secundaria, Dios que te bendiga. A mí me la llegaron a ofrecer en la primaria. Entonces, ya en esa edad, ya tenía que estar listo para decir no. Y gracias a Dios estaba listo cuando llegó ese momento. En nuestros tiempos, no sé, hablo de los mayores. En las primarias y en las secundarias no íbamos con respecto a la edad. O sea, habíamos algunos que íbamos con la edad escolar y siempre había remisos. Yo tuve compañeros de 17, 18 años en sexto de primaria. Y en secundaria igual. Y en la prepa tenía compañeras ya de 25, 27 años, ya casadas y con hijos. Y yo iba desde 15 años, 16, 17, de la edad escolar. Entonces, en ese tiempo era así. Pero ya había esto. Ya había estas cosas. Entonces, ¿a qué edad tiene que estar uno listo para defender su fe? Igual. Desde esa misma edad en que uno tiene que estar, porque tiene que sacar uno de algún lado el valor para decirle que no a otra persona cuando lo está invitando a hacer algo malo. Entonces, si yo no lo hice y esa criatura, ese inocente, se me pierde porque yo tuve esa omisión, ahí estoy escandalizado. Esa es una forma de escandalizar. Otra forma de escandalizar, un papá o una mamá que de repente sus hijos se dan cuenta de que andan con segundos o terceros. O aunque no anden con segundos y terceros, que mandan mensajes a segundos o a terceros. Padre, o sea, ahorita una forma de escandalizar muy fácil es en redes sociales. O sea, a mí se me puede hacer fácil escribir un comentario, pero, o sea, ¿cuántas personas lo están leyendo? Algo que yo no dimensioné, a lo mejor es decir, o sea, eres persona pública, ¿quién va a leer eso? Y no va a decir, a lo mejor la madre estaba jugando, o sea, ¿es la madre? ¿Cómo pone eso? No solamente esas. Esa es una muy, muy fuerte, pero por ejemplo, hablando de maestros y maestras, ahorita, yo traigo a carrera de su casa, yo tengo 6, 7 maestros. Ya ven, somos mafia. El punto es que algunos de esos maestros suben cosas al Face. Y algunos de esos maestros se encuentran a veces con las mamás de sus niños en los lugares a donde van. Y luego, ¡ay, maestra! ¿Cómo? De la escuela para afuera ya no soy su maestra. Eso es motivo de escándalo. O sea, y dice, ¿cómo? Sí, se supone, dice uno que si yo me encuentro a un maestro, una maestra bien borracho en un antro, Una catequista. una catequista, o un ministro, o un sacerdote, dice uno, espérame, dice, yo puedo ir, cualquiera podemos ir, cómo nos vean y cómo estemos y qué testimonio demos, esa es otra historia. Ahora, ay, padre, nunca he ido. Sí, sí he ido. Cada vez voy menos porque la verdad no aguanto a los borrachos. Pero bueno, escandalizar, todos estos aspectos son motivo de escándalo. Y igual las deshonestidades, la falta de verdad a la hora de hablar, el no decir las cosas como son. Es que no lo quiero lastimar. Es que no quiero decirle la verdad. No, lastímalo con la verdad porque esa lo va a curar.